Hola a todos, hoy es martes, 24 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo y hermano, John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Aquí estamos al borde. Qué momento tan emocionante. Por favor, dale a me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. John, déjame empezar con algo que conecta tanto el conflicto en Ucrania como el de Oriente Medio. En realidad está relacionado con ambos. Y es el caso de la India. Lo que hemos sabido recientemente por los archivos de Epstein es que Epstein aconsejó a Qatar, al gobierno de Qatar, que cantara y bailara para Israel como la India. Ya sabes, para ganarse la aprobación de la administración Trump. Estaban hablando del bloqueo de 2017. Entonces, ¿dónde está la India hoy? ¿Y cómo ves el cálculo por parte del gobierno indio con respecto a Irán y Rusia? Porque la India, al fin y al cabo, forma parte de los BRICS y desempeña un papel importante en el cálculo general, tanto para los iraníes como para los rusos. Es una pregunta muy importante y un momento muy importante, Nima. Gracias por plantearla. Mañana, miércoles, el primer ministro Modi estará en Israel y se dirigirá al Parlamento israelí, la Knesset. Este es un cambio enorme por parte de la India. Si tenemos en cuenta que al primer ministro Netanyahu se le negó una visita a la India el pasado diciembre, primero se pospuso y luego se canceló, se trata de un cambio y uno muy importante. Hablaremos de la lucha interna entre facciones en la India que ha dado lugar, en mi opinión, a este resultado tan triste. ¿Por qué es triste? En primer lugar, porque significa el fin de los BRICS. Significa el fin de los BRICS porque ahora la India no puede ser considerada de confianza por ninguna de las otras potencias de los BRICS ni por el sur global. La India demuestra que no confía en Rusia y cada uno de ellos no confía en China. Cada uno de ellos ahora sospecha del otro. India de China, China de India e India y Rusia entre sí. Cada uno sospecha que los demás harán su propia paz por separado con Trump. Y como dijimos la semana pasada, hay una facción, la facción de Kirill Dmitriev en Moscú, que quiere hacer ese trato con Estados Unidos, volver a dolarizar y regresar al modelo unipolar de relaciones económicas internacionales y de dependencia de Estados Unidos. Eso es lo que quiere una facción en Rusia. Cuando Modi vaya mañana a Israel y anuncie, ¿qué dijo? Estoy mirando su tweet en respuesta al anuncio de Netanyahu sobre la visita. Nuestra amistad, la amistad duradera con Israel, se basa en la confianza, la innovación y un compromiso compartido con la paz y el progreso. Confianza, imposible de discutir. Si eso es lo que el señor Modi piensa de los israelíes, porque están dispuestos a halagarlo como una potencia mundial en ascenso, entonces ¿quién puede confiar en la India? Así que ahora tenemos una situación muy triste con respecto a los BRICS, con respecto a la multipolaridad, con respecto a Estados Unidos. Volvamos a tu pregunta. ¿Quién en la India, en el gobierno indio, piensa que al hacer este acuerdo con Israel, que incluirá entre 8 y 9 mil millones de dólares en compras de defensa, lo que convertirá a Israel en el segundo mayor proveedor militar de la India, después de Francia? ¿Quién piensa que se puede conseguir un mejor trato con Trump, adulando al lobby judío en Washington y a los judíos que rodean a Trump, con el fin de consolidar la principal relación comercial de la India con Estados Unidos y proteger su comercio exterior, su inmigración y demás? ¿Quién piensa eso? Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, piensa eso. Su hijo Duba es un importante operador de un grupo de expertos pro-Trump en Washington. Es algo inusual que el ministro de Asuntos Exteriores de un país tenga a su hijo trabajando, no como un caballo de Troya, sino al revés, en Washington. Según tengo entendido por mis fuentes en la India, Jaishankar lleva meses en una posición delicada. Me han dicho que el primer ministro querría sustituir a Jaishankar, pero no encuentro una alternativa.
Mis fuentes en la India creen que Jaishankar ha logrado ahora una ganancia táctica importante al conseguir realizar esta visita a Israel. Bringing off this visit to Israel. Others will say that it's a major trap. Otros dirán que es una gran trampa que los israelíes y los estadounidenses han tendido a los indios. Con una combinación de Jaishankar dentro del gobierno, los oligarcas indios fuertemente invertidos en el negocio de la defensa, y una opinión popular subyacente de que Israel apoya las guerras de la India contra Pakistán y sus otros enemigos. Presentarse en el Knesset cuando Israel está al borde de atacar a Irán es una muestra muy seria, no del equilibrio que la política y la estrategia indias siempre han mantenido entre el mundo árabe, Irán y el llamado mundo judío, que incluye a Estados Unidos. Así que aquí ya no queda ningún equilibrio. Esto es una inclinación, y una inclinación muy destructiva. Sigue la otra trampa en la que cayó el señor Modi cuando Tanun bin Zayed, TB7, el gobernante importante, hermano de MB7, el jeque Mohammed bin Zayed, que controla los Emiratos Árabes Unidos. Sí, Tanun es el hermano de Mohammed, y es la principal fuerza impulsora, el posible sucesor si Mohammed enferma o muere. Y Tanun ha atrapado a los indios para que tomen partido en la política peninsular, a favor de los Emiratos Árabes Unidos y en contra de Arabia Saudí. Ahora bien, teniendo en cuenta que la India depende actualmente más de las importaciones de petróleo árabe que en muchos años, estoy buscando mis cifras de petróleo, pero ¿cuáles son? Aproximadamente el 88,6% del petróleo de la India es importado, y de esa cantidad, el 45% proviene de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. ¿Cómo puedes, en una política equilibrada de la que depende tu economía, hacer una elección así? Fue una trampa. Modi cayó en ella, en mi opinión, y no soy el único en Delhi que lo piensa. Ir a Israel fue una trampa tendida por Estados Unidos e Israel. Modi ha caído en ella. ¿Qué más podemos decir? Lo que resulta confuso en Delhi y en la política india ahora es la confusión que tienen los indios, porque deben librar guerras continuamente contra enemigos hostiles, al oeste, al norte, al este y al sur. Es un problema muy serio para cualquier país, y la India lucha con él, y lo hace bien. Lo que está ocurriendo es una confusión en el pensamiento indio a nivel superior, entre las necesidades operativas de defender la India, diversificar sus fuentes de productos importados de los que depende y satisfacer sus necesidades de defensa y militares, y los requisitos estratégicos para el crecimiento a largo plazo de la India y su gran expansión en el mundo como posible superpotencia. Cuando se confunde la necesidad operativa con el valor estratégico y no se comprende que el genocidio israelí en Gaza lo cambia todo en la forma de distinguir entre necesidad operativa y estratégica, se ha perdido el hilo político. Sí. John, has mencionado la situación con Irán. ¿Cómo ves a la administración Trump? Porque tuvimos a Steve Witkoff en su entrevista diciendo que los iraníes no ceden, que no están capitulando. ¿Cuál es tu comprensión, cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo entre Irán y Estados Unidos? Ya hemos probado la fórmula antes. Es dinero, son votos, es poder. Probémosla de nuevo. Por un lado, veamos dónde está el dinero. En este mismo momento, y a pesar de que algunos de vuestros podcasters os digan que la CIA ha estado advirtiendo de un ataque inminente, todo esto ha formado parte del juego de presión contra Irán. Mi opinión es, y lo comunico así, no tengo una opinión más grande que esta. El dinero está diciendo que en los últimos 3 días he estado observando los indicadores del precio del petróleo West Texas Intermediate y del Brent. El precio futuro del petróleo está bajando otra vez, no mucho,
Pero el ascenso, la subida del precio futuro del petróleo, tiene que seguir al alza si el mercado, que invierte fuertemente en dinero, en petroleros y demás, cree que el estrecho de Hormuz seguirá abierto. Believes that the Hormuz Strait will stay open. Now, why will the Hormuz Strait stay open? Ahora bien, ¿por qué seguirá abierto el estrecho de Hormuz? Porque Irán lo mantendrá abierto. ¿Y por qué lo mantendrá abierto Irán? Porque los iraníes esperan, resistir hasta que la armada tenga que retirarse. Así que, en términos económicos, los mercados están diciendo que no habrá guerra. No han dicho que Irán haya ganado, porque no hay manera de invertir dinero en un resultado así, aunque ese será el desenlace estratégico. ¿Qué dicen los votos? Pues bien, estoy mirando mi encuesta de aprobación presidencial y muestra que la aprobación del presidente Trump está empeorando de forma constante, 1 o 2 puntos porcentuales cada semana, pero está empeorando. Ahora bien, cuando uno se muestra tan triunfante como él dice ser, al acercarse la temporada de conducción que comienza en mayo, con la primavera a punto de llegar y luego la campaña electoral, si la aprobación de tu gestión empeora, en la Casa Blanca empiezas a ponerte muy nervioso. En este momento, estoy viendo la aprobación de Trump, un 42,7%. Es un promedio de todas las encuestas actuales. La desaprobación es del 55,8%. La diferencia negativa es de 13,1%, lo que supone un aumento de una fracción de punto porcentual respecto a la última vez que lo analizamos. Su índice de aprobación en el control de la inflación es un punto porcentual peor. La mayoría de los estadounidenses creen que la inflación no está bajo el control de Trump y que va a empeorar. Su aprobación en la gestión de la guerra entre Rusia y Ucrania es 0,7 puntos porcentuales más baja. Entonces, ¿qué dicen los votantes? Los votantes están diciendo, no confiamos en ti, no confiamos en nada de lo que dices, pero si nos metes en una guerra sangrienta que generará inflación y bajas, será desastroso para el futuro político a corto plazo de Trump. Ahora bien, ¿qué ocurre en la Casa Blanca con esta combinación? Es muy sencillo. Lo vimos en una filtración en el Washington Post anteayer, cuando el general King, presidente del Estado Mayor Conjunto, supuestamente advirtió a Trump en contra de un ataque a Irán. Esto resulta curioso. Todos vieron el tuit que decía que la escasez de municiones críticas y la falta de apoyo de los aliados aumentarían el riesgo significativo para el personal estadounidense. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado Mayor Conjunto está filtrando que el riesgo es demasiado alto. Y la respuesta de Trump en Twitter, bueno, no me molestaré en repasarla entera, indica que está de acuerdo. Ahora, el problema para estos tipos es lo que acabas de decir, lo que ha dicho Witkoff. No entienden que nuestra debilidad se convierta en poder. Simplemente no lo comprenden. Son gánsteres y saben que en las calles de Manhattan, Brooklyn o el Bronx, cuando agitas una pistola o matas a unas cuantas personas o les disparas en las rodillas, la gente obedece. Esa es la mentalidad de gánster. Pero no entienden que de la debilidad, la aparente debilidad del lado iraní, ha surgido la fuerza. Y eso sencillamente no lo entienden. Bueno, los oficiales estadounidenses que son hombres inteligentes, el almirante Cooper, Kane Grinkevich, el jefe de Europa, no son unos necios. No son unos idiotas. No están mal entrenados. Están bien provistos de información. Entonces, ¿qué descubren? Algo que hemos dicho desde el principio. No pueden darle a Trump la confianza de que pueda lograr una victoria a corto plazo. Quería otra operación martillo de medianoche. Una incursión aérea sin defensa sobre algunos objetivos que Irán había aceptado de antemano que podía atacar, para poder volar de regreso a casa, o esta vez, navegar de regreso a casa. Pero esta vez Irán dijo que no. 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 Nunca va a haber, como todos tus colegas del podcast coinciden, una concesión iraní sobre el programa de misiles. Y aunque parezca increíble, como ha dicho Ted Postel en este programa, Irán ha alcanzado la destrucción mutua asegurada contra Israel y Estados Unidos si es atacado.
against Israel and the United States if it attacks. So the United States has either got to come up with a mystery weapon. Así que Estados Unidos tiene que idear un arma misteriosa que nadie haya oído ni visto desplegar antes, algo que combine de algún modo la decapitación del régimen con la destrucción de toda la capacidad de defensa antimisiles aliada de Irán, o bien recurrir a la magia, o encontrar una forma de retirarse. Al mismo tiempo, vemos el desmoronamiento de la Armada. Recomiendo a todo el mundo, yo mismo lo he estado haciendo, leer la historia de la Armada Invencible, la mayor armada jamás reunida, que fracasó en su intento de invadir Inglaterra por una combinación de funciones meteorológicas. Technical and weather reasons. But so what do we know? Pero entonces, ¿qué sabemos? El mayor portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, el Gerald Ford, sigue en la bahía de Suda, en Creta, porque no puede funcionar. Sus baños no funcionan. Creo que todos los tweets y los informes de prensa sobre eso son al menos parcialmente ciertos, lo bastante ciertos como para demostrar que cuando tienes un problema de alcantarillado a bordo de un buque, te enfrentas a un problema de enfermedades que tiene varios siglos de antigüedad. Y no se puede enviar un portaaviones a un campo de batalla con algo así. Si el Gerald Ford se queda en Suda, no puede estar operativo. It can't be operational. What does that tell you about the beautiful armada, to use Trump's? ¿Qué te dice eso sobre la hermosa armada, usando el término de Trump? Así que, sumémoslo, balas. Los inodoros no funcionan. El Ford está atascado en Souda, no está operativo. La armada debe retirarse pronto. No puede quedarse ahí. Y la Guardia Revolucionaria Islámica lo sabe, el Estado Mayor iraní lo sabe, y los israelíes están atrapados con ello. Segundo, ¿qué dicen los votos? No hay confianza en Trump para ir a la guerra. Ningún beneficio si atacara a Irán. Ningún impulso de victoria. Ningún cierre de filas en torno a la bandera. Así que, sin votos, sin dinero. El dinero dice que se acabó. Invertiremos en la continuación del comercio de petróleo. El dinero, los votos y las balas dicen todos que este movimiento concreto de Trump ha fracasado. This particular Trump move has failed. John, your understanding of cooperation. John, ¿cómo ves la cooperación entre Irán, Rusia y China? Porque cuando se trata de una guerra entre Irán y Estados Unidos, se puede ver, después de que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos aprendido quién va a apoyar a Rusia durante el conflicto. Ya han pasado más de 4 años. Ayer fue el aniversario de la guerra en Ucrania. Y durante ese tiempo hemos visto claramente quién va a respaldar a Rusia en el conflicto. Con el paso del tiempo, vimos a Irán y China acercarse más a Rusia y ofrecerle más apoyo. Sí, exactamente. Y estamos viendo algo parecido con Irán ahora. Porque una guerra con Irán sería, en mi opinión, extremadamente importante para todo el concepto de los BRICS y para la seguridad energética de China y de Rusia, teniendo en cuenta los cambios que están ocurriendo en Oriente Medio. ¿Cómo ves la cooperación entre estos países, Rusia, China e Irán? How to put this? ¿Cómo decirlo? La cooperación. Bueno, primero planteas un punto fundamental. Fundamental point first. Sí, If the general staff Si el Estado Mayor evalúa quién nos apoyó cuando lo necesitábamos, solo hay 3: Irán, China y Corea del Norte. Eso es todo. Perdón si me he dejado a alguien fuera. Lo he hecho. En cuanto a la guerra con drones, Irán ha desempeñado un papel muy importante. En cuanto a la mano de obra para el desastre de Kursk, el desastre de Kursk en el lado ruso se convirtió en una lección muy larga y sangrienta. Los norcoreanos desempeñaron un papel que no tenían por qué asumir, pero lo hicieron voluntariamente. En cuanto al apoyo chino, es en su mayoría secreto, el apoyo material, pero el respaldo a la economía rusa y al comercio ruso está ahí. Ahora estos son grandes asociaciones estratégicas.
Parenthetically, and very sadly, one would Entre have to paréntesis, say y muy Mr. Modi tristemente, habría que decir que si el señor Modi va mañana al Knesset y habla de confianza con Israel, la relación estratégica entre la India y Rusia deja de ser estratégica. Es puramente operativa, o como les gusta decir a los estadounidenses, transaccional. Este es un cambio muy, muy serio. Así que tenemos tres cambios, tres socios estratégicos. ¿Qué le debe Rusia a sus socios estratégicos? Esa es tu pregunta. Y la respuesta es que, y lo hemos comentado a menudo, hay cientos de años, unos 300 años, de desconfianza mutua entre Persia y Rusia, cuando ambas eran imperios, cuando ambas eran inestables internamente, cuando sus ejércitos luchaban entre sí, y así sucesivamente. Esto representa una gran oportunidad para que Rusia entienda que no solo tiene que ganar y debe ganar la guerra en un campo de batalla, el ucraniano, sino también seguir ganando las guerras más amplias que Estados Unidos, los aliados europeos, Israel y otros librarán contra Rusia en el mar. Es la misma guerra a la que se enfrenta Irán. Ahora, afrontarla juntos es un problema. El presidente Putin no es capaz de decir qué debe hacerse para fluir mercante ruso en el mar. Escribí un libro sobre este tema hace algunos años titulado Autocomplot. La reticencia del Kremlin a involucrarse en la gestión de la flota es ahora generalizada, un resultado lamentable del fracaso de la flota mercante rusa para estar preparada ante este nivel de sanciones. La Armada rusa promete estar lista, pero no antes de 2030. Eso es un poco tarde. Así que existe una relación estratégica natural entre Irán, China, Estados Unidos y Corea del Norte en el mar, en el Pacífico Norte, a través del Ártico y, en el Océano Índico. Veamos qué tienen que aportar los indios y de qué lado se posicionan en este asunto. Así que en la guerra en el mar, hay un futuro en el que Rusia debe corresponder a lo que Irán ha ofrecido. Tenemos que superar, entre la parte iraní y la parte rusa, la desconfianza mutua. Estoy seguro de que la parte rusa, en los niveles militar y de inteligencia, comprende, como lo entendía el exministro de Asuntos Exteriores Yevgeny Primakov, y como también lo comprendieron otras destacadas figuras rusas, lamentablemente ya desaparecidas, que Rusia se beneficia de una relación segura, estable y afín con Irán y con los Estados árabes. Así que eso es algo que esperar con optimismo. Y si la capacidad de Irán para disuadir un ataque israelí-estadounidense a largo plazo se ve reforzada por el apoyo secreto de Rusia en defensa aérea, mando y control, y cosas por el estilo, y al mismo tiempo por el apoyo defensivo chino, todo en secreto, nunca discutido, nunca alardeado, entonces estaríamos ante una especie de multipolaridad limitada. No es BRICS, lamentablemente no es BRICS, pero es lo bastante sólido para las necesidades urgentes de proteger a Irán. ¿Y qué puede surgir de eso? El corredor norte-sur, la ruta comercial que conectaría Pakistán e India hacia el norte a través de Irán, cruzando el mar Caspio hasta Rusia y Europa. Este es un corredor comercial importante al que Estados Unidos, Israel y, lamentablemente, también la India quieren oponerse o competir. La parte india quiere hablar del IMEC, el corredor India, Medio Oriente, Europa. Los estadounidenses quieren hablar del tracing de los estrechos de Indo-Pacífico, el estrecho de Malaca. Quieren sancionar los movimientos de flotas en el Pacífico, en el Índico, en todos los mares. Así que intento no divagar. Intento decir que la guerra que se avecina, estamos a punto de poner fin, si podemos, este año, a la guerra en un campo de batalla. Pero estamos muy lejos de acabar con la guerra a largo plazo, porque las llamadas causas profundas del conflicto nunca serán aceptadas por pequeños buscavidas y mafiosos como Witkoff, Kushner y Grunbaum. No son más que pistoleros que representan a un poder mucho mayor, un poder imperial, que no tiene ninguna intención de poner fin a la larga guerra contra Rusia, contra vosotros en Irán, contra China. Esos enemigos permanecerán, y es una guerra larga.
John, Russia. John, Rusia. Creo que uno de los problemas con los que Rusia está lidiando hoy es Europa. Irán, al mismo tiempo, tiene un problema similar. Cuando hablas con funcionarios iraníes, no saben cuál es la política de Europa, si es que Europa siquiera tiene una política oficial en Oriente Medio. ¿Dónde está Europa en todo el cálculo que acabas de mencionar? ¿Se considera a Europa a sí misma un actor importante en esta situación, en el cálculo que describiste? Rusia, China, Irán, Corea del Norte. ¿Ves a Estados Unidos actuando, lamentablemente, como un representante del gobierno israelí contra Irán? Entonces, ¿dónde está Europa en este enorme caos que estamos presenciando? In this huge chaos that we're witnessing. Well, I think the first thing to say is let's not. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que no hablemos de Europa. Hablemos de cada uno de los países que realmente cuentan. Empecemos por el Reino Unido. Aquí hay un punto realmente interesante, y no sé la respuesta. No estoy seguro de haber leído a nadie que la tenga, pero tenemos una situación en la que el presidente Trump ha acusado explícitamente al primer ministro Starmer de negar el acceso a las bases británicas para un ataque contra Irán. Trump ha acusado a Starmer de retener el permiso para usar Diego García en el Océano Índico para incursiones de bombardeo con B-52 contra Irán, y le ha criticado por hacer que un acuerdo de arrendamiento de 99 años dependa de devolver Diego García y las Islas Chagos a la soberanía mauriciana, como lo fueron en su día. Eso por un lado. En segundo lugar, parece que ha habido cierta reticencia por parte de los británicos a permitir que Estados Unidos utilice la base aérea de la RAF en Fairford, en Gloucestershire, para un ataque contra Irán. Estoy seguro de ello porque, mis fuentes en Chipre me dicen que los estadounidenses no están utilizando las zonas de soberanía británica en Dekelia y Akrotiri, en Chipre, ni el aeropuerto de Pafos, para preparar el repostaje y toda la logística asociada con un ataque a Irán. Esas son las 3 bases británicas. Ahora bien, como dijimos antes, los griegos han compensado poniendo la bahía de Suda a disposición de israelíes y estadounidenses tanto como sea posible. Pero, ¿qué han hecho los británicos en este caso? Creo que es una señal, pero estoy más que dispuesto a que me corrija alguien que entienda mejor la política británica que yo. Los británicos están empezando a dudar, a tener dudas sobre Trump. Es lógico, cualquiera lo haría. Es demasiado impredecible, demasiado potencialmente hostil, y Starmer es demasiado débil. Así que, aunque el servicio secreto británico puede inventar propaganda basura contra Rusia, el hecho es que los británicos no quieren estar en guerra con Irán y al mismo tiempo en guerra con China. El Reino Unido es demasiado débil. Starmer es demasiado débil para liderar un país tan débil con unas fuerzas armadas tan débiles. No deben seguir a Trump. Así que diría que estamos ante el comienzo de un giro, no ideológico, no en la prensa, no en relación con Rusia, de eso no hay señales todavía. Pero sí hay indicios de que los británicos quieren cortar por lo sano y desentenderse del aventurerismo de Trump. Primero, ¿qué vemos en Francia? Pues vemos otro gobierno débil al que se le acaba el tiempo. Preocupada por la sucesión, Francia tiene la capacidad de meter a presidentes corruptos en la cárcel. Así que Macron tiene que ser muy cuidadoso para preservar sus inmunidades cuando se marche dentro de un año. Tiene que proteger su sucesión, como lo ha hecho cualquier presidente de una dictadura de pacotilla en el mundo durante los últimos 2000 años. Macron es débil. Una de las alternativas en Francia debe ser diversificar la economía francesa, diversificar sus relaciones y empezar a afrontar la pérdida del imperio africano, rehaciendo la relación francesa con la India, que ahora es muy significativa. Me parece que Francia se está apartando gradualmente de la guerra en todos los frentes de Trump, la guerra imperial que Estados Unidos quiere dirigir e imponer a los europeos, diciéndoles que deben saludar y hacer lo que Estados Unidos quiera. En cuanto a Alemania,
tenéis a vuestro propio corresponsal siguiendo la política alemana. Realmente no puedo decir más allá de repetir lo obvio. Merz lidera uno de los regímenes de cancillería más débiles que Alemania ha tenido en muchos años. Solo puede mantenerse en esa debilidad mediante medidas cada vez más represivas contra el partido de la oposición, el discurso opositor, Rosmaris Oppositori, opposition party, opposition speech, opposition media, and so on. All the signs are that Germany is Todos los indicios apuntan a que Alemania está débil, debilitada, dañada casi de forma letal por la combinación de los verdes, la CIA y el régimen de Scholz, que destruyeron su fuente de recursos naturales baratos, de la que dependía Rusia. ¿Puede Merz atreverse a empezar a hablar con Putin como lo está haciendo Macron? No, al parecer no puede. Me limitaré a dejar que sean vuestros expertos alemanes quienes determinen cómo evolucionará la situación. Pero el proceso, ¿cuál es el proceso aquí? Mencionaste Europa. Bien, si tienes a las tres grandes potencias tan débiles como están, y si dos de las tres están intentando salir de la guerra permanente, de todos contra todos, como Trump desea librar, para pasar a recomponer las relaciones con Oriente Medio, especialmente entre Europa y los Estados árabes, pero también, tarde o temprano, tendrán que recomponer sus relaciones con Irán. they've got to patch up their relations with Iran sooner or later. They can't join Trump's war against all. No pueden unirse a la guerra de Trump contra todos. No pueden unirse a la guerra marítima. Tienen que encontrar un camino diferente. Así que esto no es una predicción esperanzadora. Se basa en lo que veo en la política de los estados débiles, empezando por Inglaterra y Francia. Y supongo que Alemania no se quedará atrás. Ahora bien, ¿qué vemos con Alemania? Vemos un compromiso alemán con una especie de versión mini-hitleriana del rearme, impulsando el supuesto resurgimiento de una economía fatalmente dañada por la destrucción del Nord Stream y el colapso de la relación con Rusia. ¿Puede un programa de rearme mini-hitleriano del tipo Merz rescatar a Alemania del mismo modo que Hitler pensó que podía rescatarla en los años 30? Germany the way Hitler thought he could rescue Germany in the 30s? Answer no. Answer no. I'll leave it Respuesta: to your no. German colleagues Respuesta: to do better no. than- Dejaré que sean tus colegas alemanes quienes lo hagan mejor y estén más informados que yo. Well, En cuanto a los pequeños estados, bueno, no tengo el afecto particular que algunos podcasts estadounidenses sienten por Víctor Orbán. Solo señalo que los rusos y muchos otros recuerdan de qué lado estaba Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos también recuerdan cómo se comportaron los húngaros en el pasado. Orbán es un oportunista político. En este momento, es un contrapunto útil dentro de la Alianza Europea contra Rusia. Es completamente poco fiable. Y lo mismo ocurre con Robert Fico. No sé cómo se pronuncia el nombre del primer ministro eslovaco. Robert Fico, I don't know how to pronounce the Slovak prime minister's name. They're both unreliable. Ambos son poco fiables. En el futuro a largo plazo de la guerra contra Rusia, en la guerra contra China y en la guerra contra Irán. Pero son unos débiles. Sus países son pequeños, débiles y dependientes. En el caso de Orbán, depende completamente de su relación con Israel. No veo ningún movimiento del tipo Orbán húngaro hacia Irán. Y será mejor que deje de responder hasta qué punto podemos avanzar con más de los países pequeños. And I'd better leave off answering for Noruega y Suecia están totalmente comprometidas, como Dinamarca, con la guerra contra Rusia. Intentarán hacer una paz separada en Oriente Medio contigo. try to make a separate peace in the Middle East with you. John, we've learned John, hemos sabido por el SB de Rusia, el Servicio de Inteligencia Exterior, que Londres y París se están preparando para armar a Kiev con bombas nucleares. Creen que si lo hacen, eso pondría a Ucrania en una mejor posición para alcanzar condiciones de paz favorables. Ahora bien, ¿qué tan realista es eso? how ¿Crees que realmente va a suceder o es solo retórica? Porque Boris Johnson también dijo que tenemos que poner tropas británicas sobre el terreno. Incluso para llegar a un acuerdo entre Rusia y Occidente, tiene que haber fuerzas europeas. Está hablando específicamente de tropas británicas sobre el terreno en Ucrania. He's talking specifically about British troops on the ground in Ukraine. Well, I haven't seen the SVR report. I think it's Bueno, nonsense. no he visto el informe del SWR.
Creo que es una tontería sugerir que ni los franceses ni los británicos considerarían desplegar armas nucleares. No lo harán. Eso iría en contra de su independencia nuclear fundamental, tanto para el Reino Unido como para Francia, al volver a desplegar sus armas fuera de sus territorios. Me parece absurdo. No he visto que se atribuya al señor Narishkin del SWR. Me resulta imposible de creer. Pero hay muchas cosas que me han parecido imposibles de creer y que han ocurrido en los últimos días. Así que podría estar completamente equivocado. Simplemente va en contra de los intereses nucleares, de la lógica de la estrategia nuclear de ambos, Francia y el Reino Unido. Es muy distinto que quieran continuar la lucha contra Rusia. Eso es otra cosa. Poner tropas sobre el terreno o encontrar alguna manera, después de la capitulación, de preservar una Ucrania reducida que siga armada y capaz de continuar la guerra contra Rusia. Eso es diferente, pero nunca implicará tropas británicas sobre el terreno. No hay suficientes tropas británicas ni siquiera en su propio territorio, y mucho menos para desplegarlas en Ucrania. Dudo que Johnson ha hecho carrera abriendo la boca para ganar dinero. No duró mucho como primer ministro. Lo que sale de su boca no es más creíble que lo que sale de los pantalones de Lord Mandelson. ¿Por qué Occidente piensa que continuar el conflicto debilitaría a Rusia cuando sabemos que no ha sido así en los últimos 4 años? Aún así, siguen insistiendo en ello. ¿Qué tienen en mente? ¿De verdad quieren una guerra continua y sin fin en Ucrania contra Rusia? Guerra interminable en Europa, sí. En todos los frentes hasta el Ártico, sí. Y hemos analizado esto con cierto detalle. Hay una facción dentro de Moscú representada por Kirill Dmitriev, el negociador con el grupo Witkoff, pero respaldada de manera significativa por la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina. Ellos sostienen que la economía rusa se encamina hacia una recesión a menos que se hagan ciertos tipos de concesiones, en inversión, en reservas, en el precio del petróleo, en dirección a Washington. Eso es lo que creen. Argumentan que Rusia se enfrenta potencialmente a una recesión. Llamemos recesión a una definición macroeconómica de debilidad. Bien, así que si tomas los documentos estratégicos de Nabiullina, hemos proporcionado las referencias. Si la gente quiere buscarlos en Dances with Bears, ya hemos hablado de esto en semanas anteriores. Si quieres tomar a Nabiullina como un ejemplo de manual de la futura debilidad de la economía rusa y tratar eso con algo más de respeto en términos de calidad de las pruebas que a 1 o 2 podcasters paseando por los barrios más ricos de Moscú diciendo que todas las tiendas están llenas de productos y que todo el mundo está comprando cosas y que nunca has visto una ciudad más próspera que Moscú, deja eso a un lado. Es basura. Es una tontería. Es propaganda. Y no tiene en cuenta las desigualdades muy graves entre la prosperidad urbana de Moscú, San Petersburgo, Tyumen y otras, y las condiciones en escribir la mayoría de los rusos. Dejemos eso a un lado. Tomemos simplemente las proyecciones de Nabiullina y del Banco Central de Rusia para los próximos 3 años, durante los cuales deben ocurrir 2 cosas. Tenemos elecciones parlamentarias de mitad de mandato en septiembre de este año y tenemos una carrera por la sucesión presidencial a medida que nos acercamos a 2028 y 2030. Así que, con esas presiones políticas internas, con Nabiullina describiendo la posible debilidad, cuando existe un importante sector económico representado por economistas de peso como Mikhail Delyagin, vicepresidente del Comité de Política Económica de la Duma Estatal, que sostiene que el Banco Central de Rusia está arruinando la economía rusa y empujándola a la recesión. Cuando economistas rusos serios dicen eso, entonces es de esperar, ¿no?, que los enemigos europeos digan, bueno, sigamos con la presión. Privémosles de sus ingresos petroleros bloqueando sus petroleros.
Creemos que si podemos seguir luchando contra Rusia, se derrumbará internamente. De acuerdo. Eso es una exageración, sí. Pero es comprensible que europeos como Merz, polacos como Tusk o su pequeño ministro de Asuntos Exteriores Sikorski, o los débiles jefes de gobierno en Inglaterra y Francia que hemos mencionado, es comprensible que piensen que la controversia en la política económica interna rusa es una señal de debilidad que pueden explotar. No resultará así. Exacto. Rusia luchará y neutralizará sus amenazas. Eso es diferente. And neutralize their threats. That's different. But you ask me a question, why do they think that? Pero me haces una pregunta. ¿Por qué piensan eso? Bueno, la respuesta es que lo piensan porque hay una facción muy importante en la política rusa, en torno al presidente en el Kremlin, que quiere defender esa postura para promover la política de renovación de las relaciones con Estados Unidos. Si quieres, puedes llamarlos un caballo de Troya estadounidense, una quinta columna, traidores o reformistas liberales. Todos esos nombres son bastante insignificantes. Tu pregunta era por qué los europeos creen que una presión continua y creciente debilitará a Rusia a medida que se acerquen las elecciones parlamentarias y la sucesión presidencial. La respuesta es evidente. Las pruebas están sobre el terreno. Rusia debe resolver sus problemas internos. Desde luego que debe hacerlo. You bet they must. John, Sí, John, cuando hablamos de Rusia y de la situación interna, ya sabemos que en cada país hay diferentes ideas sobre cómo abordar el conflicto en Ucrania. Pero cuando observas lo que está ocurriendo dentro de Rusia, ¿cómo ven hoy a Europa? ¿Siguen viendo una solución viable para colaborar con Europa tras un posible acuerdo si llega a producirse? Supongamos que sí. ¿Ven alguna opción viable sobre la mesa para volver a trabajar con los europeos? ¿Te refieres en términos de la opinión pública o te refieres en términos de los rusos? Estoy hablando de que el gobierno vuelva a trabajar con los europeos y a estar más cerca de ellos, porque al fin y al cabo, según tengo entendido, no importa lo caótica que sea la situación con la administración Trump. La administración Trump no emite una señal clara que nos permita entender cuáles son los objetivos oficiales. Estamos viviendo en una especie de gran caos que la administración está creando para nosotros. Pero dejando todo este caos a un lado y considerando la relación entre Rusia y Europa, ¿hasta qué punto es crucial eso para el futuro de lo que está ocurriendo en Europa, teniendo en cuenta el conflicto en Ucrania? How to answer this? ¿Cómo responder a esto de una manera práctica para que nuestro público pueda formarse su propio juicio? Acabo de realizar una serie de reportajes sobre este presunto envenenamiento con epibatidina como causa de la muerte de Alexei Navalny hace 2 años. Y en la historia de hoy, un colega sueco mío, Mats Nilsson, abogado en Estocolmo, y yo presentamos su expediente que demostraba lo siguiente. Hubo 5 estados europeos, no Estados Unidos, que la semana pasada, el 14 de febrero, firmaron una declaración conjunta acusando a Putin y a Rusia de asesinar a Alexei Navalny con esta sustancia de pibatidina, que se sintetiza a partir de la piel de ciertos tipos de ranas que saltan con colores muy vivos por la selva ecuatoriana. Suecia, los Países Bajos, el Reino Unido, Francia y Alemania firmaron. Ahora bien, lo que pudimos demostrar hoy, y el público puede leerlo, es que Suecia no hizo ningún intento. Tiene los laboratorios militares capaces, el laboratorio de guerra química capaz de analizar las supuestas pruebas en las muestras de tejido del cuerpo de Alexei Navalny tomadas post-mortem. Solo Suecia admite que no hizo las pruebas, no tiene pruebas directas. ¿Por qué entonces firmó la declaración? La respuesta es, los británicos se lo dijeron. La respuesta es, los británicos sintetizaron y detuvieron la epibatidina y crearon el veneno de rana que mató a Navalny, igual que inventaron el Novichok. Entonces, ¿por qué existe una alianza europea de algún tipo que se deja llevar por los británicos en un asunto como este, como parte de su guerra contra Rusia?
¿Qué le dice eso al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sobre el futuro de las relaciones de Rusia con Suecia, por ejemplo, o con los Países Bajos, por ejemplo? Sweden, for example, or the Netherlands, for example. We've mentioned France and England separately. Hemos mencionado a Francia e Inglaterra por separado. Volviendo a tu pregunta, es muy triste y decepcionante que pequeños estados, sin un interés real, a largo plazo en una guerra interminable contra Rusia, los suecos, que fueron derrotados en el siglo XVIII y podrían prosperar gracias a la libertad multilateral en el mar Báltico, estén ahora comprometidos en estrangular a la flota mercante rusa cuando sale por los estrechos daneses. ¿Quieren guerra con Rusia, acaso? Quieren preparar a la opinión pública sueca inventando una historia sobre un veneno de rana que es totalmente imposible y absurda. ¿Acepta la opinión pública sueca tales cosas? Pues al parecer, sí. Así que si me preguntas, estamos ahora sentados en Moscú y decimos que intentamos preservar la paz en el mar Báltico. We're trying to preserve peace on the Baltic Sea. We're trying to avoid a clash at the Danish Straits. Estamos intentando evitar un enfrentamiento en los estrechos daneses. Estamos intentando minimizar la carrera de rearme que avanza hacia el norte desde Finlandia. Estoy levantando la mano en el aire como si trazara el mapa hasta el círculo polar ártico. ¿De verdad quiere Finlandia otra guerra contra Rusia? ¿No fue suficiente elección la última? ¿De verdad quieren esto? Pues bien, la parte rusa dice, si escaláis contra nosotros, daremos la respuesta adecuada. Por otro lado, os ofrecemos una alternativa. Y esa alternativa se ve constantemente saboteada sobre el terreno por las acciones que cada uno de estos estados lleva a cabo. Actúan contra los propietarios rusos de casas de vacaciones en los países bálticos o en Finlandia. Confiscan sus coches. Hacen imposible que los rusos pasen sus vacaciones donde han ido durante varios cientos de años. Bueno, cuando se tiene ese tipo de irritación constante, ¿no es probable que los rusos digan como pueblo, como economía, al diablo con ellos? Si quieren guerra, lamentablemente tendremos que adaptarnos y prepararnos para la guerra. Por otro lado, tu pregunta era un poco diferente. ¿Cómo ven los rusos la política del futuro? Si uno pudiera superar esta constante propaganda y agitación, bueno, ¿qué puedo decir? Es triste para el lado ruso, y estoy seguro de que también es triste para el lado finlandés, el sueco, el noruego, salvo que las encuestas locales muestran que en Dinamarca, por ejemplo, son fanáticamente antirrusos. Bien, Rusia dejará de comer salchichas danesas, al diablo con el cerdo danés. ¿Cuánto vale ese comercio en términos rusos si se corta por completo? Ese es un resultado lamentable. Si los daneses quieren dar ese paso adicional, si quieren llegar tan lejos como para cerrar los estrechos daneses en colaboración, entonces estaremos en una guerra naval. Y eso será algo más que eso. Es una situación al nivel de Resnik, potencialmente nuclear. Es muy lamentable, porque un país pequeño como Dinamarca no sobrevive a eso. Sobrevivió a la ocupación alemana, pero no sobrevivirá a una guerra nuclear. ¿Quién quiere eso? ¿Y cuándo recuperarán los europeos el sentido común? Esa es una afirmación que el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, hace 2 veces al día. ¿No es así? Muchas gracias, John. Un gran placer, como siempre. Ha sido una charla estupenda, un verdadero placer hablar de estos temas. Hablaste de la India, China, Rusia y por último Europa, y en mi opinión ha estado realmente bien. Muchas gracias por invitarme, Nima. Nos vemos la próxima semana. A ver si me equivoco profundamente.